Hay momentos en la vida en los que todo pareciera detenerse. No hay señales claras, no hay respuestas inmediatas, no hay certezas a las que aferrarse. Sientes que estás haciendo todo bien. Afirmaciones, visualizaciones, gratitud, rituales. Y sin embargo, nada se mueve. La realidad se queda en pausa, como si el universo estuviera sordo a tus palabras. ¿Y si no es que no te escucha, sino que no entiende el idioma que estás usando? Te lo pregunto porque hay una posibilidad que rara vez nos atrevemos a contemplar. Que el universo no esté respondiendo a lo que dices, sino a lo que eres. Lo que estás a punto de escuchar en este video no es una historia sobre magia, sino sobre física. No es otro video sobre pedir, sino sobre cómo emitir. No es sobre cómo convencer al universo de darte lo que quieres, sino sobre cómo convertirte en la frecuencia que hace que el universo no tenga otra opción más que responderte. Durante los próximos minutos vamos a explorar algo que no se enseña en ningún curso de manifestación, algo que no puedes fingir ni forzar, porque no se aprende con técnicas ni con decretos, sino con una transformación silenciosa de tu energía. Voy a contarte una historia, la historia de una mujer que se desprendió de su realidad por completo. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas el contexto profundo. Todo en tu vida, absolutamente todo, está ocurriendo en respuesta a una sola cosa, tu frecuencia predominante. Cada pensamiento, emoción y acción que generas envía una señal al campo cuántico. Ese campo, llámalo universo, conciencia, fuente o como prefieras, no distingue entre palabras bonitas o frases espirituales. Solo responde a la vibración que las sostiene. Si debajo de tus afirmaciones hay duda, si detrás de tus visualizaciones hay miedo, lo que el campo registra no es tu deseo, sino tu desalineación. Y aquí está la paradoja. Cuanto más intentas manifestar desde la mente, más ruido generas en tu señal. Porque el lenguaje del universo no es verbal, es vibracional. No puedes engañar al campo con tu voz, pero sí puedes comunicarte con tu energía. Y esa comunicación ocurre en un lugar donde casi nadie mira, en tu silencio. El silencio es el idioma original de la creación. Antes de que existieran las palabras, ya existía la vibración. Antes de que alguien pronunciara la palabra luz, la luz ya estaba brillando. Y del mismo modo, antes de que tú digas abundancia, amor o expansión, esas frecuencias ya existen. El problema es que no puedes alcanzarlas mientras estás ocupado hablándoles. Hemos aprendido a usar la manifestación como una forma de actuación. Decimos lo que creemos que el universo quiere oír. Adoptamos posturas elevadas. Repetimos frases motivacionales sin sentirlas de verdad. Y sin darnos cuenta, convertimos la espiritualidad en una representación más, una versión sofisticada de la misma necesidad de aprobación. Pero el campo no responde a tu máscara, responde a lo que vibra debajo de ella. Si estás cansado de sentir que haces todo lo correcto, pero no ves resultados, quizás este sea el mensaje que tu alma necesitaba escuchar. Porque lo que cambia tu vida no es la intensidad con la que pides, sino la pureza con la que emites. A veces, el universo no te está negando nada. Simplemente está esperando que hables en su idioma. Y su idioma no tiene sonido, tiene frecuencia. En este video vas a descubrir qué significa realmente frecuencia auténtica. Vas a entender por qué los deseos que intentas manifestar no se cumplen cuando los declaras, sino cuando te vuelves la versión de ti que ya los sostiene sin esfuerzo. Vamos a explorar cómo la observación constante de tu proceso, esa necesidad de medir, comprobar,
publicar o compartir. Contamina la energía que estás intentando refinar. Y también vas a aprender a distinguir entre actuar abundancia y encarnar abundancia, entre decir confío y realmente sentir confianza en el cuerpo, entre pedirle al universo y reconocer que tú eres el universo hablándose a sí mismo. Pero antes de todo eso, necesito que te permitas una cosa: el beneficio de la duda. No hacia mí, ni hacia lo que vas a escuchar, sino hacia tus viejas certezas. Porque quizás todo lo que te enseñaron sobre cómo manifestar era apenas el intento de traducir con palabras un proceso que solo ocurre en vibración. Lo que vas a escuchar no busca que creas nada, sino que recuerdes algo que ya sabes, pero que la mente olvidó entre tanto ruido. Que el universo no necesita que lo convenzas, solo necesita que te limpies de todo lo que te impide resonar con él. Hay un momento, justo antes de que la realidad cambie, en el que todo se aquieta. No es derrota ni vacío, es el silencio que precede a la reconfiguración. El espacio donde el campo decide qué versión de ti va a reflejar. Y ese momento, que casi todos confunden con estancamiento, es en realidad el portal hacia la manifestación más poderosa. Así que mientras escuchas esta historia, hazlo con presencia, no solo con la mente, sino con el cuerpo, porque lo que estás a punto de sentir, no solo entender, podría reconfigurar la forma en que te relacionas con la realidad para siempre. No te preocupes si no comprendes todo de inmediato. La mente querrá buscar lógica, pero el alma reconocerá la vibración detrás de las palabras. Y cuando eso ocurra, cuando sientas ese leve cosquilleo en el pecho, esa expansión suave, sabrás que el campo ya empezó a responder. Porque la verdad que transforma no hace ruido, solo se reconoce. Y esa verdad empieza justo ahora, en el silencio que estás a punto de experimentar. Hubo una mujer que, sin desaparecer del mundo, se desvaneció de su vieja realidad durante 29 días. No renunció al trabajo, no cortó lazos, no se escondió del mundo. Hizo algo más radical y al mismo tiempo invisible. Retiró su energía de la antigua frecuencia. Dejó de alimentar los mismos hilos de conversación. Dejó de justificar cada paso. Dejó de dramatizar cada deseo. No buscó convencer a nadie. Tampoco se esforzó por convencer al universo. Simplemente guardó silencio por dentro. Ese silencio no fue mutismo, fue coherencia. Aparente normalidad por fuera, reconfiguración total por dentro. Como bajar el volumen del ruido hasta escuchar el pulso real de su propio campo. No cambió de ciudad ni de oficio, cambió de estado. Simplemente soltó la necesidad de ser escuchada y con ella la fricción de explicar lo que todavía no tenía forma. En lugar de empujar la realidad con palabras, retiró la presión y dejó que su presencia hablara el idioma que la vida sí entiende. En el día 30, sin pedirlo en voz alta, sin rituales, sin declaraciones épicas, lo que había imaginado durante años empezó a materializarse con una naturalidad desconcertante. Oportunidades que antes parecían improbables se comportaron como si hubieran estado esperando detrás de la puerta correcta. Conversaciones que antes se estrellaban contra muros de duda encontraron un cauce claro. La inspiración, que llevaba meses dando vueltas, descendió como si por fin hubiese encontrado una casa ordenada para habitar. No era magia en el sentido infantil del término, era física íntima. El campo cuántico no responde a las frases que pronuncias cuando estás mostrando tu mejor versión. Responde a la vibración que emites cuando nadie te está mirando. La mujer no logró su manifestación porque habló más fuerte,
sino porque dejó de emitir señales contradictorias. Cuando cesaron las explicaciones, cesaron también las fugas de energía. La frecuencia se volvió nítida, entera, operativa. Aquí está la verdad incómoda. Muchas veces llamar fe a nuestras palabras es, en el fondo, una forma de duda. Explicar insistentemente un sueño suele esconder el mensaje sutil de «todavía no soy eso». Medir a cada paso si ya está funcionando obliga a la energía a tomar una forma pequeña, controlada, vigilada. Es el efecto del observador aplicado a la vida cotidiana. Cuando observas desde la ansiedad, colapsas las posibilidades hacia la ansiedad. Cuando observas desde la certeza silenciosa, las colapsas hacia la certeza. La mujer eligió la segunda vía. En lugar de contarle al universo lo que quería, se volvió la persona para la cual eso ya tenía sentido. No desde la actuación, que intenta copiar la forma, sino desde el estado, que irradia la esencia. No dejó de actuar en el mundo, dejó de actuar un personaje, y ese detalle lo cambió todo. Sus mismos hábitos diarios, vividos desde otra frecuencia, empezaron a producir resultados distintos. Las mismas puertas, tocadas con otra presencia, se abrieron como si fueran nuevas. El silencio del que hablo no es huida ni pasividad. Es un acuerdo interior. No voy a desperdiciar mi señal buscando testigos. Voy a dedicarla a sostener lo que es verdadero. Ese pacto quita peso al deseo y se lo devuelve a la identidad. Dejas de querer y empiezas a ser. Y cuando eres, ya no necesitas demostrar. La coherencia se vuelve magnética. El campo no negocia con explicaciones, reconoce patrones de vibración. Por eso un minuto de presencia auténtica tiene más impacto que 1000 afirmaciones repetidas desde la carencia. Tal vez esta historia te resulte familiar, no por los detalles, sino por la sensación. Todos hemos intuido ese lugar donde la vida fluye sin empujarla. Lo perdemos cuando intentamos traducirlo al lenguaje de resultados inmediatos. Lo recuperamos cuando regresamos al pulso simple de la respiración, a la mirada limpia que no negocia su valor, al gesto cotidiano que no necesita aplauso para ser verdadero. Ahí, en esa intimidad que no exige testigos, la frecuencia se afina. Si esperas una técnica, llegará más adelante. Pero la puerta de entrada es siempre la misma: bajar el volumen de la actuación hasta que solo quede tu tono original, hacer espacio, dejar de venderle tu sueño al mundo y empezar a habitarlos tú. No busques señales para confirmar que ya viene. Conviértete en la señal que confirma que ya está aquí. La mujer no creó oportunidades. Se volvió la oportunidad por la que las oportunidades se organizan. Este es el punto de partida del viaje. Reconocer que no manifiestas lo que dices, manifiestas lo que sostienes cuando nadie te aplaude. No es una consigna bonita, es un estándar interno. A partir de aquí, vamos a desmantelar las frecuencias prestadas, a entender por qué hablar a destiempo contamina y a entrenar la disciplina silenciosa que vuelve inevitable lo que te corresponde. Pero antes de cualquier práctica, deja que esta idea se asiente. El campo no ha estado esperando tus palabras, ha estado esperando tu presencia. Existe una paradoja que mantiene atrapada a la mayoría de las personas que intentan transformar su vida. Le hablan al universo, en un idioma que el universo no entiende. Gritan sus deseos en voz alta, repiten afirmaciones frente al espejo, publican sus metas, comparten cada paso del proceso de manifestación, esperando que la exposición los acerque a su sueño. Pero el campo cuántico,
ese tejido invisible que responde a toda vibración, no entiende las palabras, entiende el estado desde el cual son pronunciadas. Y aquí está el punto ciego. El instante en que hablas sobre tu manifestación, ya la estás alterando. El simple acto de mirarla desde la necesidad de comprobarla cambia su naturaleza. En física cuántica, esto se llama efecto del observador. Observar una partícula obliga a la energía a adoptar una forma determinada. Pero lo que pocos comprenden es que ese principio no se limita al laboratorio. Tu atención, tus juicios, tus comentarios sobre si ya está funcionando, están colapsando tu propio campo, forzando a la energía a tomar la forma de tu duda. Cada vez que explicas tus planes al detalle, hay un mensaje oculto detrás. Esto todavía no ha ocurrido. Cada vez que buscas la aprobación de otros para validar tu visión, estás enviando al campo una instrucción inconsciente. Aún no soy eso que digo ser. La necesidad de contarlo no es entusiasmo, es inseguridad vestida de fe. Y la energía, que solo responde a la coherencia, capta esa contradicción con precisión quirúrgica. Por eso el silencio no es una pose mística, es protección vibracional. No se trata de guardar secretos por miedo, sino de conservar la pureza de la señal mientras madura. Una frecuencia recién nacida, un deseo, una intención, una versión de ti que apenas despierta, es frágil. Necesita intimidad, no exposición. Al hablar de ella prematuramente, la entregas a las opiniones, a las expectativas, a las proyecciones de los demás. Y esas interferencias son como ruido blanco en una transmisión limpia. Distorsionan la señal hasta volverla irreconocible. La mujer que desapareció lo comprendió. Entendió que cada palabra innecesaria drenaba energía de su nueva realidad, que cada justificación era una fuga, cada explicación un retroceso. Así que eligió el camino contrario: callar, observar, sentir. Y en ese silencio su energía se unificó. No había ya dos versiones de ella, la que deseaba y la que dudaba. Solo una presencia coherente, imposible de ignorar. El campo no respondió a su deseo, respondió a su estado de certeza. Porque el estado es la única oración que el universo realmente entiende. Cuando no tienes nada que demostrar, cuando ya no estás mirando constantemente para ver si algo sucede, cuando la fe deja de ser esfuerzo y se convierte en reposo, tu vibración se vuelve nítida. Y una frecuencia nítida no necesita convencer, simplemente resuena. Ahí ocurre la verdadera manifestación, cuando lo que eres deja de interferir con lo que dices querer, cuando tus pensamientos, tus emociones y tu cuerpo emiten el mismo mensaje. Ese es el lenguaje secreto del campo. No palabras, no súplicas, no decretos, solo coherencia. A partir de aquí, el viaje se profundiza. Aprenderás a reconocer cuándo estás emitiendo desde la autenticidad y cuándo desde la actuación, cuándo estás preservando la señal y cuándo la estás contaminando con tu necesidad de mostrar resultados. Porque cada vez que intentas convencer al universo de algo, sin darte cuenta, le estás diciendo que aún no lo crees. La mayoría de las personas no está transmitiendo su propia señal. Están repitiendo una frecuencia heredada, la de su familia, su cultura, sus miedos, sus heridas, y luego se preguntan por qué la vida se siente ajena, repetitiva o desconectada. Desde niños aprendimos a ser, de cierta manera, para sobrevivir, agradar, pertenecer, no molestar, encajar. Cada uno de esos papeles fue moldeando una señal distinta a la que realmente somos. Y hoy, aunque creamos estar manifestando conscientemente, lo hacemos desde el eco de esos viejos programas. No es el alma quien desea,
Es el personaje quien exige. El campo cuántico no puede responderte con claridad si no sabe quién está hablando, porque no es lo mismo pedir desde la autenticidad que pedir desde la representación. La primera vibra en coherencia, la segunda vibra en carencia. La mujer que eligió desaparecer energéticamente descubrió algo esencial. Su frecuencia más pura solo podía escucharse en privacidad. No porque fuera un secreto prohibido, sino porque era demasiado delicada para sobrevivir a las interferencias del mundo. Cada vez que intentaba explicarse, su energía se fragmentaba. Cada palabra agregaba capas de ruido a una señal que por naturaleza ya era perfecta. En esos 29 días no huyó de nadie, solo soltó las máscaras que la mantenían en interferencia. Dejó de actuar para los demás, pero sobre todo dejó de actuar para sí misma. Y en ese vacío silencioso apareció algo que no había sentido en años: honestidad. No la versión ideal de ella, sino la verdadera. Una identidad sin guión, sin maquillaje espiritual, sin necesidad de aprobación. Lo que descubrió fue simple y brutal. Cuando representas tu espiritualidad, el campo responde al actor, no al alma. Cuando finges abundancia, el campo te refleja esfuerzo, no plenitud. Cuando simulas confianza, el campo amplifica la tensión de sostener una máscara. Pero cuando eliges ser tú, incluso si eso implica parecer menos luminoso, el campo reconoce la verdad y responde con precisión. Por eso el silencio se convierte en santuario. No como un aislamiento triste, sino como el único espacio donde puedes oírte sin eco. Ahí, entre el sonido de tu respiración y la quietud de tu mente, emerge la señal limpia, la frecuencia auténtica que había estado esperando pacientemente debajo de todas las actuaciones. Esa es la razón por la que las revelaciones más profundas no aparecen en medio del ruido ni de la autoexhibición, sino en los momentos simples. Mientras te bañas, caminas sin rumbo o flotas medio dormido. Tu mente baja la guardia y tu esencia, sin pedir permiso, se asoma. Por un instante, recuerdas quién eres sin filtros, y justo ahí ocurre el punto de inflexión. Dejas de enviar al universo lo que crees que deseas y comienzas a recibir lo que realmente te pertenece. Pero cuidado, apenas intentas retener esa claridad, compartirla o traducirla para ser entendido, algo se rompe. La señal vuelve a filtrarse por las viejas tuberías del ego, por la necesidad de aprobación, por el miedo a no ser aceptado. Y entonces la frecuencia que era perfecta se distorsiona. El campo cuántico no reconoce la voz del personaje, solo la del ser. Y esa voz, tu frecuencia original, no necesita gritar, solo necesita silencio suficiente para escucharse a sí misma. Así que antes de buscar técnicas, repite esto internamente. No necesito actuar mi verdad, solo necesito dejar de representarla. Esa simple decisión abre el espacio donde la energía vuelve a reconocerte. Llega un punto en el camino donde todo intento de entender el universo se disuelve, y lo único que queda es la comprensión silenciosa de que tú y el campo son la misma cosa. No estás aquí tratando de obtener algo del universo. Eres el universo observándose a sí mismo, recordando su propia naturaleza a través de ti. La mujer que eligió desaparecer energéticamente lo descubrió sin proponérselo. En su quietud, al soltar las palabras, sintió algo inédito, que no había frontera entre su conciencia y la realidad. El mundo no estaba respondiéndole, estaba resonando con ella. Sus pensamientos, emociones y actos no eran peticiones lanzadas a lo externo, eran la manera en que el campo se reorganizaba desde dentro para manifestar nuevas posibilidades. En física cuántica,
el efecto del observador no es una metáfora espiritual, es una descripción de cómo la conciencia influye en la materia. El simple acto de observar colapsa un océano de potenciales en una única forma de realidad. Cada elección, cada mirada, cada interpretación es un colapso del campo. Tú eres ese colapsador constante, la conciencia que da forma a lo que ve. Cuando comprendes esto, dejas de sentirte un individuo tratando de convencer al universo. Empiezas a entender que eres el universo en proceso de convencerse a sí mismo. Tus deseos dejan de ser súplicas, se vuelven señales internas del campo, buscando expandirse a través de ti. Lo que anhelas no está fuera, es una extensión de lo que ya eres intentando expresarse. Por eso la manifestación genuina no tiene el tono del esfuerzo, sino el de la revelación. No estás creando algo nuevo, estás recordando algo antiguo. No estás trayendo la abundancia, estás quitando la neblina que impedía verla. No estás atrayendo el amor, estás disolviendo los filtros que te hacían sentir separado de él. Cuando la mujer se dio cuenta de esto, dejó de intentar manifestar, comenzó a permitir. Su vida se volvió un flujo natural de sincronicidades, como si el universo estuviera hablando en su mismo idioma. Dejó de ser una buscadora y se convirtió en una antena viva, una traductora del campo en movimiento constante. Y ese es el salto que transforma por completo tu relación con la realidad, de intentar empujar resultados a abrirte a la curiosidad. Ya no preguntas ¿cómo consigo esto?, sino ¿qué quiere el campo vivir a través de mí hoy? El foco cambia del control a la colaboración. Ya no visualizas para obtener, visualizas para reconocer. Ya no afirmas para convencerte, afirmas porque sabes. La separación era solo una ilusión perceptual. En el campo cuántico no existe el allá afuera. Todo ocurre dentro de la misma conciencia extendida que tú eres. Tus deseos, tus pensamientos y tus experiencias son distintos rostros del mismo océano, vibrando con una sola intención: recordarse. Por eso el silencio tiene tanto poder, porque en él desaparece la frontera entre el observador y lo observado. Y cuando no hay separación, lo que anhelas ya no es una meta futura, sino una versión presente que te está mirando desde el otro lado del espejo. Ese es el punto donde el lenguaje se queda corto y la experiencia se vuelve directa. No hay que pedirle al campo nada, porque ya eres el campo respondiendo. El siguiente paso no ocurre hacia afuera, sino hacia adentro. La mayoría de las personas cree que su trabajo espiritual consiste en emitir más fuerte, cuando en realidad se trata de escuchar más profundo. Antes de poder transmitir una frecuencia auténtica, debes conocer cuál estás emitiendo ahora. Y eso solo se revela en el silencio, cuando dejas de controlar la mente y comienzas a observarla. La mujer que aprendió a desaparecer pasó semanas haciendo exactamente eso. No se enfocaba en pensar positivo, ni corregir pensamientos. Solo escuchaba. Se convirtió en testigo del flujo incesante de ideas, emociones y narrativas que cruzaban su conciencia. Descubrió, con cierta tristeza, que gran parte de su mente estaba programada para negar lo que deseaba. Que cada vez que un sueño la emocionaba, aparecía una voz diciendo: «Eso no es para ti, eso es demasiado, mejor no te ilusiones». Esa voz no era maldad, era una frecuencia heredada. El eco de las voces que alguna vez necesitó para sentirse segura. Pero ahora eran interferencias. Cada pensamiento automático, cada autojustificación, cada microduda era una pequeña fuga de energía. Y comprendió algo esencial.
No puedes emitir una señal clara si dentro de ti hay una guerra silenciosa. La coherencia no se alcanza forzando pensamientos positivos, sino reconociendo los pensamientos que contradicen tu verdad. Esa es la limpieza de frecuencia. No es represión, es honestidad radical. Observas el pensamiento, lo nombras, lo dejas ir, sin drama, sin juicio. Cada vez que lo haces, el ruido baja un poco más, y debajo del ruido comienza a escucharse una vibración distinta, una voz más tranquila, más sabia, más antigua, tu frecuencia auténtica. Cuando la mente se aquieta lo suficiente, puedes distinguir entre dos tipos de pensamiento, los que nacen del miedo y los que emergen del reconocimiento. Los primeros empujan, los segundos fluyen. Los primeros buscan aprobación, los segundos emiten certeza. Y el campo siempre responde al segundo tipo. Por eso la disciplina de frecuencia comienza en el silencio, no en el esfuerzo. Es la práctica de observarte sin intervenir, de permitir que la mente revele sus viejos patrones hasta que se agoten por falta de atención. No se trata de pensar diferente a la fuerza, sino de permitir que la autenticidad se haga audible otra vez. Cuando logras sostener esta observación sin ansiedad, tu sistema nervioso empieza a relajarse. Las afirmaciones ya no son necesarias, porque el cuerpo mismo empieza a emitir la señal de seguridad y plenitud que antes buscabas con palabras. Tus pensamientos dejan de ser enemigos, se vuelven mensajeros, y cada emoción, incluso las incómodas, se convierten en brújula. El resultado no se siente como un logro, sino como un regreso. Regresas al punto donde tu mente, tu cuerpo y tu energía hablan el mismo idioma. Regresas al espacio donde pensar, sentir y manifestar son un solo acto. Esa es la coherencia que el campo reconoce sin dudar. A partir de aquí, la práctica no consiste en hacer más, sino en sostener esa escucha. Porque cuando realmente escuchas lo que estás transmitiendo, ya no necesitas esforzarte por cambiar tu frecuencia. Ella se corrige sola al ser vista con verdad. El campo cuántico no te examina con preguntas, te examina con reflejos. Cada situación desafiante que aparece frente a ti no es un obstáculo, es una oportunidad para verificar si tu frecuencia puede sostenerse sin fracturarse. Cuando todo fluye, es fácil sentirse alineado. Pero cuando las cosas se retrasan, cuando las puertas se cierran, cuando el entorno parece dudar de ti, ahí es donde el campo observa tu coherencia. ¿Vas a regresar al personaje ansioso que intenta controlar todo? ¿O vas a permanecer en la señal serena de quien ya sabe quién es? La mujer que desapareció energéticamente aprendió que la manifestación no se mide por lo que obtienes, sino por la calma que mantienes cuando nada se mueve. Su verdadero entrenamiento comenzó cuando el mundo pareció desafiar su nueva vibración. Viejos patrones volvieron a tentarla, justificar, explicar, actuar para ser comprendida. Pero eligió el silencio otra vez, no como castigo, sino como ancla. Sabía que cada vez que reaccionaba desde el miedo, enviaba una nueva instrucción al campo. Ya no confío. Y el campo, obediente, reorganizaba su realidad en torno a esa desconfianza. Comprendió entonces que la disciplina de frecuencia no es rigidez, es consistencia energética. No se trata de mantener un alto nivel vibracional con sonrisa constante, sino de ser fiel a tu estado auténtico, incluso en medio del caos. No es negar el enojo o la tristeza, sino habitarlos sin perder tu centro. El campo responde mejor a una señal estable que a una brillante pero intermitente. Por eso el trabajo real no está en lograr picos de iluminación,
sino en mantener una vibración tranquila y honesta durante el día a día. Mientras cocinas, mientras trabajas, mientras hablas con alguien que no te entiende. Ahí se mide la maestría, cuando tu frecuencia ya no depende del entorno, sino de tu presencia. Cada vez que eliges tu verdad por encima de la conveniencia, fortaleces tu señal. Cada vez que dices no a lo que vibra en disonancia, envías al campo un mensaje de claridad. Cada vez que te mantienes en paz mientras todo parece desordenarse, el universo ajusta sus piezas a esa calma. El secreto es entender que el campo no te castiga, te calibra. Cuando te coloca bajo presión, no es para romperte, sino para depurarte. Quieres saber si puedes sostenerte sin volver al viejo guión, si puedes mantener tu frecuencia auténtica incluso cuando el personaje grita por atención. Y aquí viene la paradoja. Tu frecuencia auténtica no demanda esfuerzo, demanda honestidad. No se fabrica, se sostiene. No hay que creer más fuerte, solo dejar de traicionarte. La fricción y el cansancio que muchos asocian con manifestar no vienen del campo, vienen del intento de sostener una frecuencia que no es tuya. El personaje se agota porque vive de la actuación. El ser descansa porque vibra en coherencia. Cuando eliges la autenticidad una y otra vez, aunque sea incómodo, aunque nadie lo entienda, el campo empieza a reconocerte como una señal estable, y una señal estable se vuelve magnética. Entonces los resultados llegan, no como recompensas, sino como resonancias, no porque lo mereciste, sino porque lo igualaste. Esa es la disciplina de frecuencia, la decisión diaria de ser verdadero cuando sería más fácil fingir. La práctica silenciosa de mantener tu tono original en un mundo saturado de ruido. La constancia invisible que convierte tu energía en un faro dentro del campo. Mantenerte coherente no es un ejercicio de control, es un acto de confianza. Y esa confianza, sostenida bajo presión, es la señal más poderosa que el universo puede recibir. Llega un momento en que comprendes que tu coherencia no es solo para ti. Cada vez que eliges mantener tu frecuencia auténtica, estás modificando el campo entero. Porque tu vibración no se queda en tu cuerpo, se propaga, se entrelaza, resuena. El universo es una red viva, donde cada conciencia actúa como un punto de ajuste, y cuando uno solo de esos puntos vibra en pureza, toda la red comienza a reorganizarse. Eso fue lo que descubrió la mujer que desapareció. Su transformación silenciosa no pasó desapercibida. Su entorno comenzó a reflejarla. Personas cercanas se sintieron inspiradas sin saber por qué. Empezaron a hablar más despacio, a tomar decisiones más alineadas, a sentirse cómodas en su propia piel. No fue porque ella enseñara nada, sino porque encarnaba algo. Y el campo, que siempre busca coherencia, comenzó a afinarse alrededor de esa nota. Así funciona la conciencia colectiva. No se eleva por discursos, se eleva por resonancia. Tu presencia auténtica actúa como un diapasón que invita a los demás a vibrar en la misma claridad. Cada vez que eliges ser tú, sin filtros ni disfraces, le das permiso a otros de recordar quiénes son. Ese simple acto de ser se convierte en una forma silenciosa de servicio. Muchos buscan ayudar al mundo desde el sacrificio o el activismo sin raíz interna. Pero el impacto más profundo ocurre cuando te conviertes en un punto de coherencia. Cuando tu frecuencia es tan estable que el campo se ordena espontáneamente a tu alrededor. Cuando tu silencio transmite más verdad que 1000 palabras. Por eso el proceso de manifestar no termina en ti. Es una ola que se expande.
Cada vez que eliges autenticidad sobre aprobación, estás contribuyendo a un planeta donde ser real es más fácil para todos. Cada vez que sostienes tu señal sin necesidad de explicar, estás fortaleciendo la frecuencia global de honestidad. Y cada vez que encarnas tu verdad, incluso bajo presión, estás recordándole al mundo que la integridad sigue siendo posible. Esa es la evolución cuántica, no un cambio externo impuesto, sino una expansión interna compartida. El campo no distingue entre tus manifestaciones y las del resto, porque en realidad es un solo organismo. Cuando tú sanas tu frecuencia, el campo entero se purifica un poco más. Cuando tú sostienes tu verdad, abres caminos invisibles para quienes aún dudan de la suya. La mujer que aprendió a susurrarle al universo nunca predicó nada, pero su sola presencia empezó a reordenar lo que la rodeaba. Sus amigos dejaron de forzar sus procesos. Su familia empezó a sentirse más liviana. Incluso extraños parecían respirar mejor cerca de ella. Su coherencia era contagiosa. Por eso la autenticidad no es egoísmo, es generosidad vibracional. No hay nada más útil para el mundo que un ser humano alineado con su verdad. Tu frecuencia auténtica es tu mayor contribución al todo. Y quizá ese sea el verdadero propósito de la manifestación, no conseguir cosas, sino convertirte en una nota tan clara, tan pura, que el universo entero pueda afinarse a través de ti. No porque lo intentes, sino porque simplemente eres. Cuando llegas hasta aquí, comprendes que nada de esto se trata de obtener más, sino de recordar. Recordar tu tono original, la vibración que ha estado emitiendo desde antes de que intentaras mejorarte. Recordar que la manifestación no ocurre porque pidas, sino porque permites, porque al dejar de representar, la realidad por fin puede reconocerte. La mujer que desapareció no se esfumó del mundo, simplemente se fundió con su verdad, y cuando lo hizo, la vida entera comenzó a girar alrededor de esa frecuencia clara. Las coincidencias dejaron de parecer milagros y se volvieron la forma natural en que el campo respondía. Ella no cambió el universo, se volvió un punto de coherencia dentro de él. Y el universo, como un espejo obediente, reconfiguró todo a su alrededor. Eso es lo que ocurre cuando decides dejar de actuar y simplemente ser. Tu presencia se vuelve suficiente. Tu silencio se convierte en lenguaje. Tu vida deja de moverse por voluntad y empieza a moverse por resonancia. El campo cuántico no ha estado esperando tus declaraciones, ha estado esperando tu honestidad, esperando el momento en que dejes de esforzarte por vibrar alto y te permitas vibrar verdadero. En ese instante, todo lo que te corresponde empieza a reconocerte. Las personas adecuadas llegan, las oportunidades se alinean y la vida fluye sin el ruido del intento. Ahora quiero invitarte a un acto simbólico, un gesto simple pero poderoso. Tómate un momento y escribe en los comentarios una sola palabra. La frecuencia que eliges encarnar desde hoy. No una meta, no un deseo, sino una identidad vibracional. Una palabra que resuma tu verdad. Paz, coherencia, libertad, presencia, amor. Esa será tu firma energética en el campo. Un compromiso silencioso de dejar de interpretar y empezar a existir. Si algo dentro de ti resonó con este mensaje, si sentiste que esta frecuencia es también la tuya, suscríbete a este canal, no solo como quien sigue contenido, sino como quien se une a una frecuencia colectiva de autenticidad. Cada persona que vibra en coherencia fortalece el campo global. Cada nueva presencia real facilita que otros recuerden quiénes son. Considera volver a este video durante la próxima semana como un ritual de alineación.
Escúchalo en la mañana antes de comenzar tu día, no para repetirlo, sino para sintonizarte, para que tu mente y tu cuerpo recuerden el tono exacto de la verdad que estás eligiendo. Y cuando termines, guarda unos minutos de silencio, sin intentar sentir nada, sin pensar nada. Solo respira y escucha el eco de tu propia presencia. Ese sonido invisible, tu frecuencia pura, es el lenguaje con el que el universo ha querido hablarte desde siempre. El mensaje final es simple: deja de buscar señales y conviértete en una. Deja de hablarle al campo y empieza a escucharlo dentro de ti. Deja de perseguir la manifestación y permítete ser la manifestación viva. Si llegaste hasta aquí, es porque hay una parte de ti que ya sabía que este mensaje era suyo, que estaba lista para dejar de buscar respuestas afuera y empezar a escucharlas dentro. Este video no termina aquí. En realidad, apenas comienza. Porque lo que acabas de escuchar no es una lección, es una llamada, una invitación a recordar que el universo no está allá afuera esperándote, sino dentro de ti, esperando que vuelvas a hablar su idioma. Cada vez que eliges silencio sobre explicación, presencia sobre actuación, verdad sobre apariencia, estás entrenando al campo para reconocerte. Estás volviendo a la frecuencia que siempre fue tuya, la que no necesita convencer, ni demostrar, ni pedir permiso para existir. Y si sentiste resonancia, aunque haya sido apenas un eco, una vibración suave dentro de ti, te invito a suscribirte a este canal. No como un gesto mecánico, sino como una afirmación silenciosa ante el universo. Estoy listo para vivir desde mi frecuencia auténtica. Cada video que encuentres aquí está diseñado para acompañarte en ese regreso, para que recuerdes paso a paso cómo habitar tu energía sin miedo, para que conviertas tu vida entera en una conversación consciente con el campo. El viaje no es hacia afuera, es hacia el centro de ti mismo, ahí donde no hay ruido, ni esfuerzo, ni máscaras, solo una presencia tan real que el universo no puede evitar reflejarla. Así que suscríbete, pero hazlo con intención. Hazlo como quien deja una marca vibracional en el campo. Hazlo como un pacto contigo mismo. Prometerte que de ahora en adelante vas a vivir sintonizado con la verdad más alta que habita en ti. Porque cuando tú recuerdas quién eres, el universo entero recuerda contigo. Nos vemos en la próxima transmisión.